Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas os acercáis a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido y de la red de podcast SM. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros un espacio de la historia. Hoy el tema propuesto son las obras de misericordia y Caravaggio, o un cuadro de Caravaggio, las obras de la misericordia, pero un cuadro que nos va a dar espacio y nos va a dar, no sé si la palabra es tiempo, pero sí nos va a permitir la contemplación de un edificio magnífico, de una iglesia magnífica y de una realidad también, aunque sea muy reiterativo, magnífica, que es el Pío Monte de la Misericordia, que todavía sigue ayudando a mucha gente en exclusión social, en marginación y en grandes problemas vitales en la ciudad de Nápoles. Pero vamos con el introito, que sé que es lo que más os gusta. A veces siempre me decís, bueno, lo que dices está bien, pero a nosotros nos gusta la salsa primaria, el introito. Mi primer contacto con el Estado de, con el país de Israel, fueron dos cazas, os diréis, pero este de que nos está hablando, de unos cazas de combate, sí, de unos cazas de combate que era una tarde de mayo, íbamos en el avión, era ya casi primera hora de la tarde, pero no era muy avanzada la tarde, estábamos tranquilos después de toda la inspección y todo lo que había sido el ajetreo de control que te exigen cuando vas a Israel, y ya estaba cayendo el sol, lo teníamos de espaldas porque eso está en el este del Mediterráneo para nuestro país, y ya estaba cayendo la tarde, como os digo, y se pusieron desde la ventanilla del avión, digo, cáspita, ¿entendéis que dije otra cosa? Y vi que había un avión a un lado y giré hacia las otras ventanillas, que había otro avión a otro. Y dije, ¿dónde habré venido yo a parar? Bueno, ellos sabrán lo que hacen, porque tú cuando vas a un país, ellos se gestionan sus cosas como nosotros gestionamos la nuestra. Llegamos al aeropuerto de Ben Gurión. No fue complicado, la entrada no fue complicado, porque ya no sabían muy bien quiénes éramos, dónde íbamos y qué íbamos a hacer, porque lo habíamos contado todo también, tampoco teníamos grandes cosas que ocultar. Y bueno, veíamos que había seguridad, pero no había una seguridad desmedida. Me estoy acordando ya ahora de lo que era la presencia policial y militar en un aeropuerto, por ejemplo, como el de Bogotá, que sé que algunos me estáis oyendo de allí, y era, no tenía nada que ver, era muchísimo más liviana. Así que llegamos a Tel Aviv, aeropuerto Ben Gurión. Nos estaban esperando nuestros amigos, que son como son nuestra familia allí. Curiosamente, además, Natalio, que era el que nos estaba esperando, había sido compañero de Ben Gurión en un kibutz, o sea que se cerraba como un círculo con la historia de Ben Gurión, con la historia del aeropuerto y con la historia de nuestro amigo Natalio. Entonces nos estaba esperando Natalio, una hija suya, y íbamos a Holon, que es un pueblo al lado de Tel Aviv. Y pues la idea que uno tiene de Israel, pues tampoco tiene mucho, porque como es una cosa muy mediterránea, pues es una ciudad parecida a las Tel Aviv, es una ciudad muy bonita, tiene casi 12, creo que tiene 12 playas, si no más, todas en una bahía, pero no pasas por ella cuando sales del aeropuerto, que está, como si dijéramos, retrasado en una parte por donde sales
a unos 5 kilómetros de la costa. El caso es que allí nos estaba esperando su hija y ya nos fuimos con el coche a la casa, recorríamos, como os he dicho, las calles de Tel Aviv, de Holon, y pues no veías nada así especial, sin coches de policía, las letras estas que parecen moscas bailando, que son tan diferentes la grafía hebrea a la nuestra, y poco más. Y bueno, ya cenamos, saludamos, descansamos, y al día siguiente pues ya nos poníamos en marcha. ¿Cuándo no fue mi sorpresa cuando íbamos a coger venía otra amiga que era de Zion Reziot, que es la ciudad de las viñas, de los viñedos, también relativamente cercana a Tel Aviv, y íbamos a coger nos iba a llevar ella con el coche, pero ya habíamos quedado también con un guía que era Ilan, que era el que nos iba a enseñar todo el país, y este había sido Golaní. Golaní son los soldados que habían estado en el Golán, en los altos del Golán, de un nombre tan fatídico y tan duro muchas veces para nuestros oídos. Así que Ilan pues ya nos cogió, nos montó en el coche, y de esto que justo cuando sales no es una urbanización, digamos que era como una rotonda donde vivían nuestros amigos, y estaba la parada del autobús, y de repente veo, oye, si no había 50 o 60 chicos y chicas, había más chicas que chicos, que estaban pues haciendo el servicio militar, y como era domingo, que para ellos es como sería para nosotros lunes, habían estado el sábado de fiesta y iban a coger el autobús, pero todos con el uniforme y con la metralleta al hombro. Me hizo una impresión increíble, porque claro, todavía algunos se veían que eran novietes allí, estaban pues abrazados y todas esas cosas antes de subir al autobús. No sé si eso lo dejará la autoridad militar competente del lugar, pero bueno, yo era lo que veía. Y le digo, oye, esto andáis aquí con la metralleta al hombro, cruzada así en la espalda, esto es terrible. Y dice, sí, bueno, pues esto es una cuestión militar, bueno, la explicación clara que te da un israelí de su realidad y de su visión. Si me lo hubiera dado otro, pues os contaría la de otro. Perdón. Y claro, me daba la impresión de que todos eran jovencísimos, pero jovencísimos, casi niños. Y yo decía, ay Dios mío, está aquí esto la seguridad todo en unos mozalbetes. Y digo, güey, pero ¿esto qué es? ¿Van de voluntarios? Y dice, no, si todos los que están viendo tienen 20, 21 años, o sea, 19, muchos empiezan la universidad, o la paran antes, o la paran después, o se reincorporan y están yendo a algún trabajo que tiene alguno, y es cuando van a la milicia. Y entonces digo yo, hay que ver qué joven. Y me acordé de cuando nosotros teníamos aquí aquella cosa que se llamaba la mili, los quintos y todas estas cosas. Y ahora por estas fechas, estoy grabando ya entrando el invierno, pues me estoy acordando de cómo eran la cuestión de los quintos, las quintadas, que bueno, ahora son las quintadas, porque todos los quintos, pues la sociedad no tenía mujeres en el ejército. Estoy hablando yo del año 81, 82, aquello era, vamos, no es que fuera impensable, era ignotamente remontable a poder, las mujeres que estaban en el ejército eran pues enfermeras o sanitarias o administrativas, me imagino que habría alguna del cuerpo jurídico, pero aquí se iba a la mili todo el mundo, a no ser que alegaras objeción de conciencia, que era un proceso largo, al final ya se legalizó, o que alegaras cualquier enfermedad, que en eso éramos expertos en alegar miles y cientos de enfermedades. Y entonces me acuerdo que en esos fríos días alrededor, yo siempre lo asocio con Santa Cecilia, que es el 22 de noviembre, creo recordar, que el sábado anterior era cuando se hacían las quintadas, o sea, cuando iban los quintos de ese pueblo. Ahora las quintadas son distintas, ahora se juntan por promociones, por año de nacimiento, se sigue llamando eso quintada, pero bueno, lo podemos llamar, van las mujeres y los hombres, y suele ser un día
de desenfreno etílico y gastronómico más que otra cosa, que luego pasa factura, porque ya cuando la gente nos juntamos o se juntan, yo procuro evitar, porque no soy muy amigo de ese tipo de francachelas, es cuando los señores van a acicalarse a los baños, que es de lo que yo puedo comentar, pues es lo que suelo denominar yo como la reunión de los pastilleros, porque ya a nuestra provecta edad de los 50 camino de los 60 y más cerca de los 60 que de los 50, es allí todo el comentar. Bueno, ¿y tú qué pastilla tomas? ¿Tú cómo andas de la próstata? ¿Tú qué tal tienes la tensión? Oye, ¿y el ácido úrico? Oye, es una cosa demoledora. Te das cuenta del avance de los años de golpe y te sientes ahí y dices, ay, Dios mío, somos pastilleros, pero no pastilleros de productos de opiáceos y de esas cosas, somos pastilleros de lo que es nuestra salud y de lo que son nuestras garantías vivenciales. Y ya también siempre cuando te juntas con todas estas quintadas, pues lo que te das cuenta que pasa la vida, y la vida rápida, y la vida no tiene por qué ser siempre dura, pero desde luego hay que vivirla con alegría y iba a decir con responsabilidad, pero parece como un anuncio de conducir. Así que por lo menos con alegría, con responsabilidad también hay que cuidarse un poco y vivir alegremente. Que pasen los años no es ningún problema, sino asumirlo y saber dónde tiene que estar uno y no querer hacer a los 60 lo que hacías a los 20, ni a los 20 lo de los 60. Bueno, a los 20 igual lo de los 60 podías hacer, pero no desde luego, ¿no? Y las quintadas empezaban pues como una cosa que era como una recaudación de fondos para hacer la comida de los quintos, no es como ahora tú vas, te juntan allí en un restaurante, cada uno pone 50 euros, si va una pareja pues son 100 euros y luego más si hay copas, y bueno, es un lío, pero es una realidad y no podemos enfrentarnos a ella. Pero entonces lo que hacíamos era pedir dinero para hacer una comida. Claro, tenéis que tener en cuenta que cuando os estoy hablando que éramos los del baby boom, podíamos ser perfectamente en el pueblo, pues igual unos 700, 800 mínimo de jóvenes que entrábamos dentro del año de quintas. Lo de las quintas es que antiguamente lo que se hacía para reclutar en el ejército era que de 5, el quinto, era en el sorteo era el que ocupaba el puesto de ir a la mili, que muchas veces era comprado si le tocaba al hijo de cierta persona que tenía medios económicos y que no podía ir, pagaba su licencia de quinta, por decirlo de alguna manera, y el quinto era el que iba destinado a la milicia. Claro, ahora esto, entonces aún que no estábamos en guerra, pues no era complicado, pero imagínate si había guerra, o las guerras de África, todo esto de las que luego dio lugar a la Semana Trágica y todas estas cuestiones, era una cosa muy peliaguda. Yo todavía he conocido primos, algunos está oyendo por ahí, que tengo su foto con una chilaba cuando estaba haciendo la milicia, el ejército en África, que en aquellos con un turbante, porque si les entraba la arena por los oídos cuando estaban desfilando o haciendo la instrucción, te da inmediatamente un mareo porque te afecta a lo que es el nervio acústico y te mareas indefectiblemente. Pues estas eran nuestras cuitas, que seguiré comentándose en otros capítulos, pero me he acordado de que una de las experiencias más bonitas que he tenido es la de contemplar en Nápoles las obras de misericordia de Caravaggio, porque muchas veces ahora se ha insistido mucho en que pues se hace mucho trabajo de lo que es la milicia, que ya es afortunadamente, creo yo, profesional, y bueno, habrá gente que dirá que no tiene ni que existir, pero bueno, si tiene que existir, por lo menos que también ayuden a mucha gente. Y ahora hacen en muchos sitios, cuando hay pues incendios, inundaciones y todo, lo que serían antiguamente
una ayuda misericordiosa, vamos a denominarlo así. Y me he acordado por varias cosas, entonces vuelvo al hilo, que es Caravaggio, que es las obras de misericordia y que es el Pío Monte de la Misericordia. Bueno, ¿qué es el Pío Monte de la Misericordia? Que todavía está vivo, que está en pie y que lo pude visitar en Nápoles. Pues es una organización benéfica que todavía está activa y que fue fundada en el año 1602 por un grupo de 7 nobles que eran Cesare Sarlese, Giovanni Andrea Giambacorta, Jerome Langi, Astorgio Agnese y Giovanni Battista de Alessandro, Giovan Vincenzo Pistelli y Giovan Battista Manso, que a partir del año 1601 solían reunirse todos los viernes en lo que era el Hospital de los Incurables, para poner en marcha a su costa un programa de obras de bienestar que tenían como objeto dar comida a los enfermos. También había cosas, entonces, pues estamos hablando de que ahora hay distintas instituciones para ayudar a esta gente, a la gente que lo está pasando mal. Estamos hablando de 1601, cuando estaba sucediendo todo esto. Y con el tiempo las obras de misericordia avanzaron hasta el punto de acumular incluso un fondo económico muy importante para los fondos destinados a las obras de caridad que se asignaron a personas necesitadas. Se fundó un organismo institucional que fue el Pío Monte. El Pío Monte aquí tiene otro sentido. Aquí el Pío Monte era la casa de empeño. Pío Monte o Pío Monte de Piedad y Casa de Alhajas, que por ejemplo en Madrid todavía conserva un magnífico edificio donde la gente empeñaba. Por ejemplo, tenía un reloj de oro de su abuelo y entonces lo empeñaba. Le daban un dinero y lo podía rescatar si devolvía el dinero, pero si no devolvía el dinero era el contravalor que tenía el bien que había puesto. Monte de Piedad y Casa de Alhajas en Madrid. Bueno, el Pío Monte de Piedad pues de Nápoles estaba financiado únicamente por laicos que se encargaban de convertir recursos y de organizar obras caritativas que consistían en ese momento en el rescate de indigentes, de ayudar a los enfermos, redimir cristianos esclavos de los infieles, ayudar a los prisioneros, liberar a los presos y pagar sus deudas y albergar a los peregrinos. Este era el concepto que tenían como obras de misericordia. Y se organizó una buena gestión porque iban rotando cada 6 meses con los 7 gobernadores que se dedicaban y así no había ninguno que se como dijéramos, que se hiciera el imprescindible. Y se reunían en un salón de audiencias y que todavía está funcionando. Y el acuerdo este que os he dicho, de rotar de cada 6 meses, estaba bien definido y cada uno de los gobernadores no era el que eventualmente podía asumir las 7 actividades y que se convirtieron pues en enterrar a los muertos, visitar a los prisioneros y todas estas cosas que ya os he relatado. Y eran elegidos, o se iban rotando, y los gobernadores eran los que se incorporaban nuevos, eran elegidos entre la nobleza napolitana, que al final eran los únicos que tenían dinero para aportar para ayudar a los pobres. En el año 1602 establecieron una institución y encargaron una pequeña iglesia, no es muy grande, que es la actual iglesia de la Misericordia. Para que os hagáis una idea, cuando tú ves esta institución, lo que ves de fuera es un palacio napolitano. Ves que coronando la fachada y el tejado al que da la fachada, detrás hay una cúpula de una iglesia, pero al principio tú ves unas arcadas con un porche y unos balcones de un palacio exuberante y elegante hecho en piedra. Y está en la esquina de la Vía Tribunali y la de Vico de Zuroli, que es una de las calles que cruza lateral, y en el año 1605 recibieron la carta apostólica por el Papa Pablo V para tener un altar, celebrar misa, cobrar los estipendios y todas estas cosas. La iglesia fue dedicada en septiembre de 1606
y desde 1658 a 1678 el edificio también se amplió para incorporar estas estructuras adyacentes, este palacio, que lo realizó el arquitecto Francesco Antonio Picciati, formando, como os digo, un palacio y una iglesia renovada. El último, en el altar mayor, en Caravaggio, alberga una obra que son las 7 obras de misericordia, también de las cuales os hablaré y os describiré, porque es un cuadro importantísimo. También hay pinturas de los maestros Luca Giordano, Carlo Celito, Fabrizio de Santa Fede, Battistello Caracciolo y otros. Los nobles de la Hermandad del Pío Monte de la Misericordia buscaban pintores para dar una expresión visual permanente a las obras que estaban ellos realizando. Y respecto a los marcados contrastes del claro que tiene la pintura de Caravaggio, los historiadores quieren ver que lo que verdaderamente querían era crear una obra pictórica que le encargan a Caravaggio para que sea un poco algo que deslumbre a cada persona que entraba a la iglesia y en un cuadro se recogiera todo lo que era el movimiento y todo lo que era la realidad asistencial que se vivía allí. El edificio ya en el siglo XVII, el Pío Monte de la Misericordia, consta de una iglesia dedicada a su titular, Santa María de la Misericordia, y en el primer piso unas dependencias que forman ahora una excepcional galería de arte. También lo formaron entonces, porque hubo pintores que donaron toda su obra y parte de la obra se fue vendiendo para mantener las obras de misericordia. Las obras de misericordia nos va a sonar mucho, pero no puedo cambiarlo en nombre porque es así. Y hay cerca de 150 pinturas de los pintores más famosos activos en Nápoles, entre los que nos encontramos Luca Giordano, Vaccaro, Staccioni, Caracciolo y nuestro Rivera. De una manera muy importante se recoge una colección que fue donada por el pintor Francesco de Mura, que ya veréis que tenía por la cercanía, a escasos 10 minutos andando, en la iglesia de Santa Bárbara, para la cual pinta una obra excelsa. Pero ya iremos sabiendo y hablando de Francesco de Mura. En 1788, como os digo, de hecho, Francisco de Mura legó a la institución 180 pinturas que había ejecutado y pretendido, según su voluntad, ser vendidas en subasta para ayudar al Montepío para hacer frente a las obras de beneficencia que estaban en marcha. Solo 33 de los lienzos donados permanecieron en la casa gracias a la prohibición total de la venta dentro de un criterio ya museístico que fue llevado a cabo por las autoridades italianas en el año 1914. Francesco de Mura, este pintor que nació en Nápoles en 1696 y murió en 1782, estudió en un primer momento con Domenico Viola y con Solimena, donde creó composiciones espectaculares por su tamaño. Vivió en Túriz, trabajó para la corte de Saboya y el verdadero esfuerzo que él hizo es que fue un maestro que les encantaba a los reyes para lo que era la pintura, las pinturas de sus capillas y de sus palacios. Pero el verdadero punto culminante, como os he dicho, del complejo es la pintura del altar mayor creada por Caravaggio entre 1606 y 1607, que son las 7 obras de misericordia y que recogen la inspiración de Caravaggio en las callejuelas adyacentes tan características de la realidad humana, de la miseria humana, hay que decir muchas veces, y de la realidad urbanística que tenía entonces Nápoles, una ciudad bastante lóbrega y probablemente bastante sucia y bastante peligrosa, contrariamente a lo que es ahora, que para mí parece una cosa esplendorosa. Es un óleo sobre lienzo, del cual ya os lo desarrollaré,
realizado, fechado concretamente a finales de 1606, principio de 1607. Caravaggio pintaba muy rápido, era un gran maestro, un gran artista, pero era muy rápido a la hora de su pintura y de su desarrollo. Y fue encargado por la institución a petición de Luigi Carraffa Colonna, Carraffa y Colonna, nada menos con 2 apellidos de papas y de cardenales hasta antes de ayer. Y la increíble obra concentra todo lo que es la misión de esta congregación realizando sus obras caritativas. Y la pintura está presente por una emocionante visión general de diferentes personajes, como digo, y que parece que está todo ambientado en un callejón de Nápoles. Vamos a acceder al Pío Monte desde su pórtico, obra de Andrea Falcone. Andrea Falcone fue un escultor, nació en Nápoles alrededor de 1630 y era un decorador de mármol, creador de modelos que tuvo una gran difusión. En el año 1650, Falcone está asociado con el escultor de mármol William Giovanni, y en una señal que nos indica que ya había pasado los 20 años de edad, que ya estaba emancipado y que ya estaba trabajando no con taller propio, pero sí ya trabajando partes propias dentro de distintos talleres, porque la realidad que había entonces era que las iglesias, que eran las que pagaban los conventos y las iglesias, lo que hacían era contrataban a uno o a varios maestros, porque uno solo no podía hacer el desarrollo monumentales que había, por ejemplo, este maestro, a la vez que estaba haciendo lo del Pío Monte de la Misericordia, estaba realizando también, o medio realizando, con Scipione Filomarino, la nueva fuente de la Plaza del Mercado, porque ahí se hacían monumentos y se hacían fuentes espectaculares. En el porche hay unas alegorías, hay una Virgen, hay una alegoría de la Caridad, obra de Andrea Falcone, como os he dicho, de 1658, y es la época en que él se curte como verdadero gran maestro de lo que es este arte de la talla, de la ornamentación de altos relieves, y es cuando él ya se desplaza a Roma y cuando realiza obras que le dan todavía más boato, más influencia en lo que es el mundo artístico. Vuelve a Nápoles, y en 1659, en la misma calle, un poco más adelante, tenemos una excepcional estatua de bronce de San Gaetano, y ya os digo, a escasos centenares, 100 metros de San Gaetano, que es San Cayetano de Tioné. Cuando vuelve, se le encargan numerosos trabajos, bustos de plata, que era lo que más se pagaba, para la capilla del Tesoro de San Gennaro, en la Catedral de Nápoles, que se pueden ver, una colección. O sea, como tenía, creo que recordar que eran, no sé si son 56 o 61 santos patronos, pues se encargaron de hacerlos todos en plata, y cada noble o cada familia irá colocando en su capilla procesional los bustos para procesionarlos, una vez más dicho, el día de la fiesta de cada uno de los santos. Pero todo lo que él trabaja en esta zona es, como os he dicho, en mármol. Obras de mármol decorativo con las tallas de las alegorías a la caridad, y que las contemplamos en el acceso lateral del zaguán. Es un artista, es una obra que es propiamente napolitana. Los elementos arquitectónicos, el estilo, las obras, las cariátides que soportan los capiteles, el tipo de capiteles, es algo íntimamente e intrínsecamente relacionado con Nápoles. El 12 de junio del año 1674, los gobernadores del Piemonte llegaron a un acuerdo con el maestro para la construcción
de 4 estatuas de mármol que se asignarían a la capilla del juez Fray Merlín de Jesús. Pero al final se produce la muerte del artista en 1677 y se queda la obra sin hacer. Estamos en el lado opuesto de la Catedral de Nápoles, en una preciosa placita que tiene en su centro el barroco obelisco de San Genaro, elegido por la gracia recibida en el año 1631, cuando Nápoles se salvó de la erupción del Vesubio. Nápoles siempre está mirando al Vesubio. Cuando estallaba y no destruía la ciudad, pues decía, esto es un milagro, vamos a hacer algo. La pieza esta es absolutamente descomunal, bestial. Está muy metida entre edificios, pero nos deja un poco sin aire cuando vemos el monumento exterior. Pío Monte de la Misericordia. Después de ver la imponente fachada palaciega, de trascruzar el porche, después de hablaros de las obras de misericordia corporales, entramos en la iglesia pasando por debajo de este pórtico que os he dicho, con una hermosa estatua del siglo XVII, vuelvo a repetiros, de Andrea Falcone, autor también dentro de las pilas de mármol para el agua bendita, y el interior nos envuelve en una estructura sencilla y luminosa, con un gran vano central que se abre a 6 capillas. En los laterales se ven excelentes lienzos de artistas napolitanos del siglo XVII, y el mejor, aparte de la obra de Caravaggio, es la de Battistello Caracciolo, que lleva el título de La liberación de San Pedro en la cárcel. Pero lo que nos atraerá inmediatamente nuestra atención es la obra maestra que corona el altar mayor, titulada Las 7 obras de misericordia, el cuadro más grande y más importante pintado en Nápoles por Caravaggio. Es pintado por Caravaggio, es único. Hay una Virgen sonriente en la parte superior, como si se asomase desde un edificio, y hay 2 ángeles muy atléticos que forman con sus alas una especie de balcón, mientras una túnica blanca ondea como si fuera una sábana puesta a secar. Y con absoluta libertad creativa, Caravaggio pinta sin establecer el centro del cuadro ni la perspectiva, creando toda una impresión de entusiasmo y de vivacidad. Trata de seguir la escena para reconocer los distintos episodios. Comienza desde el lado derecho, donde una muchacha con actitud muy prudente se descubre el pecho y se le ofrece a un anciano que se asoma a la reja de la prisión. El citado episodio es de la literatura antigua y acerca a una joven romana que amamantaba a su padre encarcelado. Y el pintor combina aquí las acciones caritativas de alimentar a los hambrientos y visitar a los presos, los dos en una. La chica alimenta a su padre, que está preso. De manera que la referencia clásica se traduce en una realidad popular que es mucho más cercana. Detrás de ella un hombre está ayudando a transportar un cadáver, ocupándose por tanto de la otra obra de misericordia, de enterrar a los muertos, y el hombre con la antorcha y la boca abierta es probablemente un autorretrato del pintor. En el centro de la escena un joven está quitándose la capa de los hombros para dársela al mendigo semidesnudo que está tendido en el suelo, representando así el precepto de vestir a los desnudos. Pero también el de cuidar a los enfermos, representado por el cojo que se atisba un pie, y justo detrás un peregrino, reconocible por la simbólica concha prendida del sombrero, es invitado a entrar por un cordial hombre, entrado en carnes, o sea, gordito, listo para alojar a los peregrinos. Y por último, al fondo a la izquierda, un poderoso Sansón bebe con avidez, recordando que hay que dar de beber a los sedientos. Las 7 obras de misericordia pues suscitaron de inmediato una gran admiración. Tanto es
que en una pared de la galería hay un falso armario, lo que es la parte del palacio, a modo de tribuna, y dentro del cual había escondida una abertura que permitía a los gobernadores admirar el lienzo de Caravaggio colocado en el altar mayor de la iglesia. Y desde este privilegiado observatorio lo que realmente sorprende es la pintura que nos atrapa y que se le encarga en el año 1606 al joven Caravaggio, que, como es bien sabido, huía de Roma, donde se le buscaba por asesinato y se había refugiado en la corte de Nápoles, lejos de la justicia papal. Y lejos nos ha traído hoy el capítulo de hoy, desde los cazas de la entrada en el aeropuerto Ben Gurión a la iglesia de las Obras de la Misericordia en Nápoles con Caravaggio. Esto es Historia con Sentido, y un día más encantado de haberos podido acercar esta historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SM.